Episodio 40. El monstruo del lago Ness. En 1934, el médico cirujano Robert Kenneth Wilson se encontraba tomando fotografías en el lago Ness, en Escocia. De repente notó lo que parecía ser una cabeza y cuello saliendo del lago. Robert no lo dudó y tomó la que sería la fotografía más icónica del famoso monstruo del lago Ness. Robert entregó esta imagen al periódico Daily Mail el 21 de abril de 1934, alegando que había visto algo extraño en el lago y decidió fotografiarlo. Por su reputación como cirujano, la imagen fue tomada en serio y rápidamente se convirtió en una sensación mediática. En la imagen la criatura parece tener un cuello largo y delgado que emerge del agua, lo que algunos interpretaron como la cabeza de un animal. La superficie del agua estaba tranquila, lo que añade un toque de realismo a la escena, haciéndola parecer creíble para el público de la época. Durante muchos años la fotografía fue considerada la mejor evidencia visual del monstruo del lago Ness. Sin embargo, a lo largo del tiempo empezaron a surgir dudas sobre su autenticidad. No es sino hasta 1994, más de 60 años después de que se tomara la fotografía, que el engaño fue finalmente desenmascarado. Uno de los involucrados, un hombre llamado Christian Spurling, confesó en sus últimos años de vida que la fotografía había sido una farsa elaborada. Spurling era un artista del modelismo y había trabajado junto a su padrastro, Marmaduke Wetherell, un cazador que había sido desacreditado anteriormente por el Daily Mail, tras haber intentado encontrar al monstruo sin éxito. La fotografía fue parte de una venganza orquestada por Wetherell, quien quería humillar al periódico por burlarse de él tras un fracaso anterior. Juntos crearon un pequeño modelo de un monstruo utilizando un submarino de juguete y una estructura de plástico para simular el cuello de la criatura. Tomaron la foto en el lago Ness y luego la entregaron a Robert Kenneth Wilson, quien aceptó ser el rostro público detrás de la imagen para darle credibilidad. A pesar de que la fotografía fue revelada como un engaño, continuó alimentando el mito del monstruo del lago Ness durante décadas. Incluso después de que se descubriera la verdad, el misterio y la fascinación por Nessie no desaparecieron. La imagen sigue siendo emblemática del folclore del lago Ness y se menciona a menudo en discusiones sobre leyendas urbanas y engaños mediáticos. El impacto de la que se conoce como la fotografía del cirujano fue significativo porque convirtió a Nessie en un fenómeno global, y durante años la imagen fue presentada como prueba de que algo misterioso habitaba el lago. El monstruo del lago Ness, también conocido como Nessie, es una de las leyendas más famosas del folclore escocés. Supuestamente se trata de una criatura gigante que vive en el lago Ness, un extenso lago de agua dulce en las tierras altas de Escocia. Las descripciones del monstruo varían, pero generalmente se describe como una criatura marina de gran tamaño, con un largo cuello y una apariencia similar a un plesiosaurio, una criatura prehistórica. La leyenda de Nessie tiene siglos de antigüedad, con informes de avistamientos que se remontan a la antigüedad. Uno de los primeros relatos escritos proviene de la vida de San Columba, un texto del siglo VII, en el que se describe cómo el santo habría ahuyentado a una bestia acuática del río Ness, cerca del lago. El incidente ocurrió en el año 565 después de Cristo, cuando San Columba viajaba por las tierras altas de Escocia. Al llegar al río Ness, Columba se encontró con un grupo de aldeanos que estaban enterrando a un hombre que, según contaron, había sido atacado y asesinado por una bestia acuática mientras nadaba en el río. San Columba, deseando ayudar, envió a uno de sus seguidores, un hombre llamado Lugh Mocumín, a cruzar el río nadando. Mientras Lugh se encontraba en el agua, la bestia emergió y nadó rápidamente hacia él con la intención de atacarlo. En ese momento Columba levantó la mano y en nombre de Dios ordenó a la criatura que se detuviera. «No sigas adelante ni toques al hombre, vete inmediatamente». Al oír estas palabras, la bestia detuvo su avance de inmediato y se sumergió en las aguas del río, alejándose rápidamente. Los aldeanos quedaron impresionados por el poder y la fe de Columba y alabaron su milagro. Ahora, ¿qué realmente es el monstruo del lago Ness? Existen diferentes teorías al respecto, y algunas de las más populares son que Nessie sería un plesiosaurio,
un reptil marino gigante que vivió hace más de 65 millones de años. Se cree que uno de estos animales prehistóricos habría sobrevivido en el lago Ness, aislado del resto del mundo. Sin embargo, los plesiosaurios se extinguieron junto con los dinosaurios al final del período Cretácico, y no hay evidencia de que hayan sobrevivido en lagos de agua dulce. Además, el lago Ness se formó hace unos 10.000 años, mucho después de la extinción de los plesiosaurios. También sería muy difícil para una población viable de grandes reptiles sobrevivir en el lago, debido a la falta de comida y espacio adecuado. También se dice que Nessie es una criatura interdimensional, que puede aparecer y desaparecer a voluntad, saltando entre diferentes dimensiones o planos de la existencia. Según esta teoría, Nessie sería visible solo en ciertos momentos cuando las dimensiones se alinean. Esta teoría, aunque fascinante para los fanáticos de la ciencia ficción y la física cuántica, no tiene ninguna base científica. Es un intento de explicar por qué Nessie aparece esporádicamente y no deja evidencia sólida. Sin embargo, se basa en conjeturas sin fundamento. Otra teoría es que algunos teóricos de los ovnis han propuesto que Nessie podría ser una criatura extraterrestre que quedó atrapada en la Tierra. Según esta teoría, el monstruo del lago Ness sería una especie de alienígena que llegó a nuestro planeta a través de una nave espacial o un portal y quedó atrapada en el lago. Algunas personas han sugerido que Nessie podría ser un calamar gigante o una criatura similar al kraken de la mitología nórdica. Según esta teoría, un cefalópodo gigante habitaría las profundidades del lago Ness y ocasionalmente subiría a la superficie. Aunque existen calamares gigantes en los océanos, la presencia de un cefalópodo de ese tamaño en un lago de agua dulce es extremadamente improbable. Además, el lago Ness no tiene acceso directo al océano, lo que haría imposible que una criatura marina de este tipo habite en él. Otra teoría sostiene que Nessie podría ser una de las últimas especies de dinosaurios o criaturas prehistóricas que han sobrevivido en lugares ocultos de la Tierra. Según los defensores de la criptozoología, existen animales prehistóricos que han logrado escapar de la extinción, escondiéndose en lugares aislados como el lago Ness. Sin embargo, la biología y la ecología moderna no respaldan esta idea. Las condiciones del lago Ness no podrían sustentar una población viable de grandes animales durante miles de años sin que se haya encontrado evidencia sólida como restos físicos o cadáveres. Algunos teóricos creen que Nessie podría ser un críptido que se mueve bajo la tierra. Según esta teoría, el monstruo del lago Ness habitaría cuevas subterráneas bajo el lago y solo emergería de vez en cuando. Se argumenta que el lago Ness podría estar conectado a otras masas de agua subterráneas por medio de túneles que le permiten moverse. Si bien hay algunas teorías sobre la existencia de cuevas submarinas en el lago Ness, no hay evidencia geológica que respalde la idea de una red de túneles masivos, lo suficientemente grandes como para albergar una criatura gigante. Además, no hay indicios de que el lago Ness esté conectado con otros cuerpos de agua. A lo largo de los años, se han realizado distintas investigaciones para descubrir qué es lo que esconden las profundidades del lago Ness. En 1987 se llevó a cabo la operación Deep Scan, la cual fue una de las búsquedas más ambiciosas, y en este estudio se desplegó una flota de 24 barcos equipados con sonar para barrer el agua en su totalidad. Detectaron algunas anomalías inexplicables, pero no encontraron pruebas definitivas de un monstruo. Los científicos sugirieron que estas anomalías podrían haber sido causadas por bancos de peces o sedimentos flotantes. Se reportó la detección de objetos grandes en movimiento en las profundidades del lago, pero no se ha encontrado evidencia clara de una criatura gigante. Ahora, en 1972, Dan Taylor diseñó un pequeño submarino y lo usó para investigar las profundidades del lago Ness en busca de señales del monstruo. A pesar de sus esfuerzos, no encontró evidencia de ninguna criatura. Se utilizaron cámaras submarinas y grabaciones de video para tratar de capturar imágenes de Nessie. Sin embargo, los intentos, aunque esperanzadores en su momento, no lograron producir imágenes convincentes de una criatura desconocida. Ahora, Tim Dinsdale, un ingeniero aeronáutico británico, capturó una filmación en 1960 que mostraba una forma que cruzaba el agua. A pesar de análisis posteriores que sugirieron que podría tratarse de una embarcación, el material sigue siendo un referente en el misterio de Nessie.
Una de las investigaciones más recientes y avanzadas fue realizada por un equipo de científicos internacionales en 2018, liderado por el profesor Neil Gemmell, de la Universidad de Otago en Nueva Zelanda. Utilizaron técnicas de ADN ambiental para analizar el material genético presente en el agua del lago Ness y determinar qué especies vivían en él. El equipo tomó más de 250 muestras de agua del lago en diferentes profundidades, y al analizar el ADN encontrado, identificaron una gran cantidad de especies como peces, anguilas y mamíferos. Sin embargo, no se encontró ninguna evidencia de alguna especie desconocida ni de un gran reptil prehistórico como el plesiosaurio, una de las teorías más populares para explicar a Nessie. Sin embargo, los investigadores encontraron grandes cantidades de ADN de anguilas y sugirieron que podría haber anguilas gigantes en el lago, lo que podría explicar algunos de los avistamientos. El lago Ness es uno de los lagos más profundos de Escocia, con más de 230 metros de profundidad. Su gran tamaño y las turbias aguas del lago han alimentado el misterio, ya que la visibilidad del agua es muy limitada. Algunos estudios geológicos han demostrado que el fondo del lago contiene muchos sedimentos y cuevas, lo que podría hacer que objetos grandes desaparezcan de las profundidades, reforzando la idea de un monstruo oculto. A pesar de las numerosas investigaciones científicas realizadas a lo largo de los años, no se ha encontrado evidencia concluyente de que el monstruo del lago Ness exista. La mayoría de los estudios sugieren que los avistamientos pueden explicarse por fenómenos naturales o malinterpretaciones. Sin embargo, el mito de Nessie sigue vivo en la cultura popular, y el lago Ness continúa siendo un lugar de fascinación para turistas y entusiastas del misterio. Gracias por escuchar Misterios 33 Podcast. Hasta la próxima. Por favor, no dudes en calificar el podcast en todas las plataformas. Regálame un like y suscríbete al canal de YouTube o dale seguir al podcast en Spotify o en tu plataforma favorita para que recibas las notificaciones cada vez que se suba un nuevo episodio. Buenas noches.